Buenos días a todos. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, buenos días de vuelta a todos. Nuevamente, para mí es un honor poder participar del 16 Congreso Nacional de Oncología. Agradecer la invitación que me realizó el doctor Diego Tuyá, el jefe de Oncología del Instituto de Tórax, donde yo soy el director, profesor del Departamento de Cirugía Torácica, la invitación a participar en una mesa de cáncer de pulmón, en una mesa en la cual vamos a debatir con un prestigioso profesional, el jefe de radioterapia del Instituto Nacional de Cáncer del Uruguay, el doctor Mauricio Longo, en el cual la cirugía versus la radioterapia estereotáxica. Nosotros nos sentimos muy cómodos con los oncólogos, nos sentimos muy cómodos con los radioterapeutas, porque compartimos la alianza estratégica en el tratamiento del cáncer de pulmón. Cuando hablamos del cáncer de pulmón, hablamos del cáncer más letal que hoy existe, con 1.700.000 muertes por año en el mundo. Pero por otra parte estamos viviendo la mejor época, una época en la cual cada una de nuestras disciplinas está creciendo y se ha desarrollado enormemente. Pero aparte está emergiendo un nuevo paradigma de comprensión de esta enfermedad, un paradigma de comprensión molecular, inmunitaria, donde hoy tenemos muchas más herramientas terapéuticas y que obviamente va a transformar la oncología. Esto nos lleva a entender y comprender que el camino es el trabajo transdisciplinario, pero fundamentalmente individualizado al enfermo. Hoy el cáncer de pulmón ya no es más una enfermedad, es una enfermedad muy heterogénea, en constante cambio, y también los pacientes que tratamos son muy heterogéneos. Por eso es muy importante trascender los fanatismos de los tratamientos aislados. Es muy importante también trascender lo que son las normas y entenderlas como que las normas o las guías son justamente eso, guías que son transitorias, que se van transformando y que no pueden ser vistas como dogmas, especialmente en los pacientes con cánceres localmente avanzados, y me refiero fundamentalmente al 3A y al 3B en los estadios avanzados. Por otra parte, no podemos perder de vista que la estadificación mediastinal no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para algo. Justamente todo esto tenemos que hacer revivir la oncología clínica, que es justamente el arte clínico de poder individualizar hoy el mejor tratamiento del paciente en forma específica. Por eso, entrando en tema, vamos a entrar en el tema de debate, que es justamente cirugía versus radioterapia estereotáxica o radiocirugía, o en sus siglas CBRT. Esta pregunta encierra, este tema encierra dos conceptos. Primero, una pregunta que dice mejor, equivalente o peor. Yo no digo que sea ni mejor, ni equivalente o peor, sino que es complementaria. Son técnicas complementarias de estas dos formidables herramientas en el control locorregional de la enfermedad y en el tratamiento ablativo local o locorregional de la enfermedad. ¿Por qué digo esto? Y esto es muy importante, por una sencilla razón. El cáncer de pulmón es una enfermedad de mitad del siglo XX. Y desde ese momento la cirugía fue, es y será, sin ningún tipo de dudas, el mejor tratamiento quirúrgico oncológico en lo pretendidamente curativo y en el control locorregional de la enfermedad. Por otra parte, es el mejor método estadificador final de la enfermedad, y por otra parte es el método en el cual justamente va a poder convalidar todos los ensayos clínicos, porque permite justamente comparar los resultados a través de la estadificación final de la pieza quirúrgica. Este tema también encierra un concepto que es muy importante, que acá dice el valor en el estudio temprano. Cuando dice estadio temprano en el cáncer de pulmón, nos referimos a los estadios 1 y 2, especialmente el estadio 1. Estos estadios se caracterizan por ser tumores de 3 centímetros, de 2 centímetros, de 1 centímetro, aún de menos de 1 centímetro y lesiones subcentimétricas. Debemos saber
que en estos estadios la cirugía es aún más efectiva. Es cuando realmente tiene un rol capital curativo la cirugía. Pero por otra parte, también tenemos que saber que estos estadios se presentan como nódulos pulmonares. Y no todo nódulo pulmonar es un cáncer, y la cirugía permite, a través de la herramienta de la biopsia extemporánea y de la formidable herramienta que es la videocirugía o cirugía mínimamente invasiva, hacer una resección diagnóstica completa y, si llega a ser un cáncer, proseguir con su tratamiento. Pero hay un problema aún más. Los programas de screening nos han puesto un tema nuevo, un escenario nuevo, que son las lesiones subcentimétricas, que no se pueden palpar, que no se pueden puncionar, y que la única forma de hacer diagnóstico es a través de la cirugía. Pero también hay que saber que el 90% de esas lesiones son benignas, no son cánceres. Y justamente la cirugía es la que permite entender y saber qué es lo que estamos tratando, porque no todo nódulo es un cáncer a irradiar, ni toda lesión subcentimétrica es un cáncer también a irradiar. Hay muchísima patología benigna enmascarada en esto. Todo esto hace que justamente la cirugía fundamenta de por qué es el mejor tratamiento. Pero bueno, alguien puede decir, el que está hablando es cirujano de tórax, es profesor de la especialidad de cirugía torácica, dirige el departamento de cirugía torácica del Instituto de Tórax, que es un centro de referencia nacional en el sector público de cáncer de pulmón, y bueno, por eso lo fundamenta. Ahora voy a entrar en la fundamentación racional de este tema, porque cuando uno lee los artículos, justamente uno ve un sesgo, muchas veces en muchas publicaciones, y nosotros no podemos formarnos por publicaciones, sino que hay que ir a un marco conceptual profundo de lo que estamos tratando, y tenemos que saber qué estamos tratando al día de hoy. Hay múltiples formas de poder encarar esta forma, pero yo elegí una de un tema que se habla poco, que es un tema que hace muchísimo tiempo hace muchos años que está en el TNM, que está poco jerarquizado, que ha evolucionado mucho, que se ha transformado y que arroja luz sobre múltiples aspectos, no solamente al cirujano, sino también al oncólogo, también al radioterapeuta y también al patólogo fundamentalmente, que es un tema que para mí es central, y creo que ese va a ser el hilo conductor que vamos a ver claramente la importancia que tiene el tratamiento quirúrgico en el cáncer de pulmón. ¿Cuál es ese factor que es tan importante? Es el factor R con mayúscula. ¿Qué quiere decir R con mayúscula? El descriptor R, cirugía radical oncológica. Este tema está en el TNM desde el año 1997 y hace una descripción general del RX, es el que no se puede evaluar la presencia de tumor residual. El R0 es justamente la resección radical oncológica. El R1 es cuando hay tumor residual microscópico y el R2 cuando hay tumor residual macroscópico. Ahora bien, RX es que no se puede evaluar la presencia por malos datos del cirujano, del patólogo, de la historia clínica o de la organización. Obviamente que esto tiene implicancias obvias en el tratamiento, efectos del tratamiento, si hay tumor residual, implica tratamientos complementarios, no se permite una buena selección de enfermos a terapia sistémica, y tiene importancia pronóstica. Ahora bien, ¿pero qué es una cirugía radical oncológica? Porque claro, queda supeditada a la subjetividad del cirujano. Básicamente es la extirpación del tumor, las vías linfáticas, el órgano en que asienta o parte del órgano en que asienta, con márgenes de seguridad en las 3 dimensiones del órgano, yo diría en las 4 dimensiones, porque saca todo en el mismo espacio-tiempo. Entonces, ese es el descriptor R. Pero ¿qué problema hubo en el mundo con respecto a esto? Que no había una definición acabada. Entonces, cuando empezamos en pulmón, tenemos una particularidad. El pulmón es un órgano especial porque es un órgano doble. Segundo, es un órgano muy complejo en su tridimensionalidad. Es un órgano que aparte tiene el pulmón derecho 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2 lóbulos, que a su vez hay múltiples segmentos, que tiene una red linfática que todavía comprendemos muy poco sistematizada, donde se comunica la red linfática a través de la cruz mediastinal, a través del grupo 7. El grupo 7 es un grupo que es común a los 2 pulmones. Cuando uno hace una resección oncológica, tiene que haber derecha o izquierda, es el único grupo en el cual se reseca siempre el grupo 7. Podemos hacer de la derecha o de la izquierda. Entonces, todo eso hace que la definición de cirugía radical oncológica en pulmón tenga su particularidad. Entonces,
vamos a ver un poco la historia de esto, de cómo fue surgiendo el concepto de cirugía radical oncológica. Ya Naruke, los japoneses, en el 78, ponían arriba de la mesa la importancia de la resección ganglionar completa, los vaciamientos ganglionales completos, con la importancia y el pronóstico que ellos encontraban en esa resección completa del cáncer de pulmón. Después hubo una definición muy importante de Montaigne en el 83, en el cual a los elementos que ya habíamos visto agrega algunos elementos nuevos. Por ejemplo, el ganglio más distante debe ser negativo, comprobada microscópicamente como un concepto de resección completa. Y no debe haber afectación capsular ganglionar. Yo creo que este es un concepto que yo quiero hacerlo reflexionar cuando yo digo los fanatismos en la estadificación ganglionar mediastínica, que es el valor pronóstico que tiene esto. Y recordar que cuando uno hace una mediastinoscopía, cuando uno hace un EBUS, esto no quiere decir que no estén indicadas, pero tiene que saber que rompe las cápsulas ganglionares. Y eso es un factor pronóstico que se está investigando y que es un tema hasta de sentido común en lo que es la lógica de una resección oncológica. Entonces, el otro tema de estudio fue qué se entendía por una cirugía oncológica ganglionar, y bueno, está la resección en bloque de la grasa mediastinal y de los ganglios como situación ideal, o a su defecto la resección al menos de 3 estaciones ganglionares mediastinales, incluyendo siempre la subcarinal, en un número suficiente de ganglios. Después hay una definición del 88 de la GCBBS, que las estaciones ganglionares más distantes, la más alta, la paratraqueal alta, el grupo 2, y la más caudal al ligamento pulmonar, deben ser negativos. Vemos que debe y se jerarquiza nuevamente la invasión extracapsular, que es constante a todas las definiciones, ¿verdad? Y los márgenes deben ser libres de márgenes controlados. Si ustedes imagínense que a pesar de esto nosotros tenemos y sigue habiendo una subjetividad importante en la estadificación. Acá tenemos un ejemplo de 2 tumores T1B N0M0, los dos son resecciones radicales oncológicas R0. Pero una, si la analizamos bien, la primera, la de arriba, tiene 20 ganglios analizados, 9 biliares, sin constancia de tumor residual. En cambio, abajo, el mismo estadio, con un solo ganglio extirpado, o de repente puede ser 2, 3, 4, sin constancia de tumor residual. Son iguales a R0, pero son totalmente distintas. Acá tenemos incertidumbre, ¿verdad? Y en la de arriba tenemos casi certeza de la estadificación. Y este es un nuevo concepto en el cual es fundamental tener un patrón que nosotros podamos tener un patrón único para el tema. Por eso en el año 2005, hace aproximadamente 15 años, un grupo de cirujanos, oncólogos, de mentes preclaras, empezaron a buscar justamente un consenso, una definición de resección completa en cáncer de pulmón, y propusieron una definición. Este grupo está encabezado, liderado por un cirujano torácico español de Barcelona, que realmente es un verdadero intelectual, una mente preclara en el cáncer de pulmón, un gran estudioso del cáncer de pulmón, y en las reuniones en Londres empezaron en reuniones progresivas, ir definiendo por consenso, en función de lo que se sabía y lo que se planteó, una definición de la misma. Y llegaron a la conclusión de una definición completa de la Asociación de Estudio de Cáncer de Pulmón, con sus siglas IASLC en inglés, en el 2005, que definieron una R0 con los márgenes de libre de resección microscópico y macroscópico bronquial vascular en las 3 dimensiones del tumor, la disección ganglionar sistemática o una disección ganglionar sistémica del lóbulo específica, y la definieron, y que no haya invasión capsular de los ganglios extirpados por separado o invasión del plano del pulmón con márgenes suficientes. Y el ganglio mediastínico más alto debe ser negativo. Este es el consenso de la R0, y definieron los grupos ganglionares en los cuales debían ser extirpados en número y cantidad. Definieron también lo que es una resección incompleta, el tumor que invade los márgenes, o los márgenes son mínimos, porque los márgenes tienen que estar a 1 centímetro en las 3 dimensiones del tumor, si hay invasión extracapsular de los ganglios extirpados por separado o invasión del margen, y si hay ganglios positivos sin extirpar. Esto es muy importante porque tiene implicancias pronósticas y de tratamientos complementarios. Y revieron el factor R y encontraron una nueva clasificación, el R incierto, que es aquel en el cual, por las características de la pieza quirúrgica, no puedo tener la seguridad de que sea una R0.
Entonces se definió la resección incierta como aquella en la cual la evaluación es menor a lo recomendado en cuanto al número de ganglios y estaciones, y cuando las estaciones mediastínicas más altas, ya sea la 2L o la 2R, están afectadas. Y entramos entonces en una nueva definición de enfermedad residual R, donde a la que ya conocíamos le agregamos la R0 e incierta. Claro, ahora hay un punto crucial en todo esto, porque todo esto sirve en la medida que se convaliden los resultados. Si no se convaliden los resultados, todo esto es una construcción intelectual en el aire. Pero acá está la solidez conceptual de lo que es el factor R, ¿verdad? Que es la validación de las definiciones de recesión completa, incompleta y indeterminada. El mismo grupo de la IASLC, la Asociación de Estudio de Cáncer de Pulmón, que participó con la base de datos de la octava edición, analizó esa enorme base de datos y justamente utilizó la definición y midió los resultados. Y encontraron conclusiones realmente sorprendentes. Esto es una referencia publicada en el 2020, donde se ve claramente cómo que la resección completa oncológica tiene una clarísima diferencia en la sobrevida frente a una R1 y a una R2, ¿verdad? Con cifras estadísticamente significativas que se mantienen al año, a los 5 años y a más años todavía, ¿verdad? De forma constante. Esta validación es igual para la población N0, acá empieza a compararse la resección incierta y vemos que cuando la población es N0 realmente prácticamente no hay cambios. Pero lo interesante de esto es que cuando la población es N2 hay diferencias significativas y cambios entre una R0 y una indeterminada, o sea, muestra el valor predictivo. Y acá hay un tema que para mí es muy importante cuando yo hablo que no podemos las guías verlas como dogmas, y nosotros personalmente, yo estoy absolutamente convencido, como muchas escuelas quirúrgicas, que el N2 no podemos verlo todos iguales. No podemos verlo igual porque el N2, cuando es un monoestación, cuando no tiene invasión extracapsular, cuando lo que yo digo, el cirujano sabe y entiende en su pericia técnica que los ganglios los va a resecar completamente, a mí no me cabe la más mínima duda que ese enfermo hay que hacer una resección completa de inicio, radical, oncológica, con un vaciamiento ganglionar de entrada. Y muestra claramente el valor que tiene el control locorregional de la enfermedad y a su vez después para la estadificación final para la selección a terapias sistémicas. Este grupo, otros autores independientes italianos con un N muy importante, convalidaron también estas cifras, aplicando la clasificación, lo mismo que este grupo de bases de datos de Norteamérica, que confirma las mismas conclusiones. O sea que esto está absolutamente convalidado y hoy el descriptor R, que es la cirugía radical oncológica, tiene implicancias pronósticas. Y al tener implicancias pronósticas se define como el mejor tratamiento en lo curativo y el mejor tratamiento en el control locorregional y el mejor tratamiento en la estadificación. Estas definiciones de la IALC se han validado y tienen también implicancias pronósticas. Por lo tanto, deben usarse como un complemento de la clasificación TNM y fundamenta en forma estructural, conceptual y definitiva que el tratamiento quirúrgico es el tratamiento estándar y el gold estándar en el cáncer de pulmón. Dos conceptos a seguir. Todos hemos tenido pacientes que, a pesar de hacer todo bien, son tumores sin ganglios, que fueron resecados, tumores en los cuales se hizo de quimioterapia y a los 6 meses, 8 meses, un año y medio, están diseminados y no entienden uno por qué. Se han ya descrito dos descriptores, uno de recidivo locorregional, que nos va a los cirujanos a replantear el valor y la indicación de las recesiones menores, lobares, y el otro es la biopsia líquida. La biopsia líquida que se ve y que se utiliza como método diagnóstico, hoy ya se está viendo que es un factor pronóstico de recaída sistémica. Cuando se identifican trazos de DNA, de RNA o de células neoplásicas circulando, esos pacientes ya son, a pesar de ser estadio 1 o 2, tienen una altísima indicación de recaída sistémica. Son temas a estudiar, a profundizar, que están en la literatura. Esta es una anatomía patológica de un paciente recientemente operado por mí,
para simplemente ver el valor que tiene el patólogo, ¿verdad?, en la definición de la pieza, que es un tema que está oculto en esto, que es la base justamente de la pirámide. Si no tenemos buenos informes, esto no puede evolucionar. Nosotros trabajamos con un patólogo en el intraoperatorio que confirma la naturaleza en forma extemporánea, si es un cáncer o no, y aparte nos analiza la pieza, nos hace la auditoría de la pieza, y es un patólogo que es el profesor agregado Juan Barcia, que es especialista en pulmón, y que aparte creo yo que es el gran tema que tenemos que tratar, porque es uno de los patrones más importantes para que justamente se puedan validar completamente los resultados. Por otra parte, también es importante, que es un tema que nosotros identificamos en nuestro medio, el fracaso a veces en la etiquetización de los ganglios. Sacamos los ganglios, pero después se pierde cuál era el 7, cuál era el 4, hay que tener una metodología muy estricta en esto en cuanto al mismo. Y también a estimular a los patólogos a que busquen la mayor cantidad, disequen la grasa y definan el mayor número de ganglios posibles. Conceptos a seguir también que me parecen muy importantes. Cuando uno analiza los trabajos, cuando se fundamenta la radioterapia, cuando se fundamenta la oncología, se quiere mostrar a la cirugía como si fuese un monstruo en el cual los enfermos se mueren, los enfermos sufren, y esto no es así. De ninguna manera. La cirugía torácica es la especialidad que más ha evolucionado, es una cirugía en la cual la seguridad, la evolución, el control del dolor, la seguridad del enfermo, lo que es el concepto de riesgo, no puede estar definido en parámetros arbitrarios por personas o profesionales en el cual no tienen la capacidad, la comprensión de este tema, y en el cual hoy la seguridad en cirugía torácica es avanzado enormemente a través de la electroenergía, la endosutura, la mejora de las técnicas anestésicas, la mejora de las técnicas analgésicas, de lo que es la cirugía mínimamente invasiva en sus diferentes variantes, lo que es la robótica. O sea, hoy la cirugía es un procedimiento con diferentes variantes tácticas y técnicas, ya sea a través de las recesiones anatómicas lobares, segmentarias, sublobares, sin duda un procedimiento seguro, eficiente, y en el cual depende mucho de las organizaciones. Entonces, hoy por hoy no se puede, uno ve en la literatura que a veces se manejan la controversia entre el mejor tratamiento y otro porque no tiene dolor, porque no tiene complicaciones. Hoy la cirugía torácica entró en la era de la seguridad. Entonces, para finalizar, yo creo que este es el paradigma que tenemos que ver, el cáncer en el siglo XXI, tratamiento personalizado. Tenemos que ofrecerle el mejor tratamiento personalizado al enfermo. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Sin duda, el que mejor se adapta al enfermo. Y ese es el arte clínico que tenemos que tener, ¿verdad? El arte clínico que tenemos que tener, y tenemos que tener como guía fundamental el principio rector, que es el primero, respetar la autonomía del enfermo, que son los 4 principios bioéticos que marcan la práctica clínica, que es la autonomía del enfermo, el no dañar, el intentar curar, y al intentar curar sí tener claro que la cirugía es el mejor tratamiento en estados precoces, y la racionalización de los recursos. Esto no niega de que yo como cirujano, y lo hago y lo indico, exista una excelente herramienta que es la radioterapia estereotáxica, la radiocirugía, que está indicada formalmente en múltiples enfermos. Por ejemplo, en los enfermos que no quieren operarse, que hay que respetar, enfermos de altísimo riesgo, que tienen que ser igual evaluados por el centro donde se opera ese enfermo, ¿verdad? También puede estar indicado en enfermos, o un cirujano puede aplicar y operar a un enfermo en un centro donde tiene toda esta estructura que hoy hace la cirugía segura, pero de repente en otros centros, hay que acordarse, por ejemplo, que en Estados Unidos no hay cirujanos torácicos en todos los centros, y ahí puede ser una solución la cirugía, la radioterapia, o cuando se está en un medio en el cual no hay una continencia. Y después hay un tema de enfermos de sentido común, que son, uno mira los papeles y puede tolerar una cirugía, pero tiene un nódulo de 2 centímetros, centro lobar, es un adenocarcinoma, tiene 85 años, tienen comorbilidades, y bueno, esos enfermos, ¿verdad?, pueden tener una indicación de radiocirugía. Lo más importante es individualizar y no caer en los fanatismos. Uno a veces ve los reportes y es preocupante cuando a veces hay reportes de casos cuando se quiere analizar la cirugía versus la radioterapia estereotáxica como primera línea. Yo creo que es peligroso cuando se fundamenta y se irradian enfermos sin diagnóstico, cuando se fundamenta que la cirugía no tiene mortalidad,
Entonces, ese tipo de cosas yo creo que tenemos que ir al plano central, conceptual, ¿verdad?, de las herramientas que tenemos para un tratamiento personalizado e individualizado. Obviamente esto va a seguir evolucionando, tenemos que tener la mente abierta y, como voy a repetir, no debemos contraponer, sino complementar. Eso es todo, muchas gracias por la invitación, muy buenos días.